Ahora comenzamos con la tercera y última, en este caso, operación. Vimos lo que es la adición con la suma y la resta, vimos la estrategia de la multiplicación y ahora vamos a trabajar lo que es la división de números racionales y nuevamente enfocado al tema de las fracciones. Entonces, aquí recalcar un detalle, al igual que la multiplicación, antes de resolver. Entonces, y aquí cualquier operación se recomienda que todo valor esté expresado como fracción. Entonces también, al igual que en la multiplicación y lo que pasaba en la adición, yo les recalcaba de que antes de que realicen cualquier operación, independiente cuál sea, independiente si es suma, resta, multiplicación o división, primero todo tiene que estar expresado en forma de fracción. Por lo menos eso es lo que se ve. Entonces vamos a ver aquí mediante un ejemplo. Ejemplo, calcular. Y aquí vamos a ver un ejemplo de división. ¿Cómo lo podemos resolver? Entonces vamos a ver un ejemplo de división. Por ejemplo, el caso 12 sobre, por ejemplo, 15 dividido, aquí podemos colocar 8 sobre 5. Ya, tenemos ese detalle al hacer la división. Entonces, por lo menos la estrategia que nosotros vamos a utilizar, una estrategia que también es enseñada por algunos profes, por lo menos en la básica, que esta estrategia consiste en transformar a una multiplicación. Entonces vamos a colocar aquí, se transforma a multiplicación. Ustedes tienen que transformar esa división a una multiplicación. ¿Y qué es lo que se hace en este caso? ¿Cómo nosotros podemos transformar esa división a una multiplicación? Y aquí la regla dice que para transformar la primera fracción queda igual. Por ejemplo, el 12 sobre 15 queda igual, pero pasa un detalle con respecto a la segunda fracción. Por regla aquí se dice que la segunda fracción se invierte. ¿Qué quiere decir? Al momento de transformar la operatoria de una división, ¿cierto?, a una multiplicación, como tenemos ahí, tenemos que dar vuelta los valores de la fracción, por lo menos de la segunda fracción. Eso quiere decir que el 5 va a quedar arriba y el 8 va a quedar abajo. Entonces se invierte la fracción. Vamos a colocar ahí. Se invierte la segunda fracción. Entonces, recalcar ese detalle. Se invierte la segunda fracción. Eso quiere decir que el numerador que era antes ahora es denominador. Y por otro lado, el denominador pasa a ser el numerador. La primera fracción queda igual. Esa queda igual. Que ustedes se dieron cuenta, solamente se invierte la segunda. Que en este caso el 8 quinto pasó a ser 5 octavos, por lo menos en esta parte. Ya, entonces aquí recalcar. Entonces la primera fracción queda igual, ¿cierto? La primera no se le hace nada. Y la segunda se dice que se da vuelta, se invierte. En este caso el 5 pasó arriba y el 8 pasó abajo. Y al hacer esa escritura automáticamente se transforma en multiplicación. Y recuerden que en este caso, como es multiplicación, ya podemos resolver en forma lineal, ¿cierto? El 12 por el 5 y el 15 por el 8. Pero recuerde que antes de realizar la multiplicación, primero que tenemos que hacer, lo que habíamos dicho antes, hay que ver si se puede simplificar, ¿cierto?, las fracciones. Y en el caso, como aquí ya tenemos la multiplicación, podemos simplificar en forma cruzada también de manera más tranquila, ¿cierto? Porque recuerden que se permite en la multiplicación hacer la división en forma cruzada. Por ejemplo, el 12 con el 8 se puede simplificar. Y la respuesta es que sí, ¿cierto? Se puede por 4. Vamos a colocar aquí por 4 por 4. Y, por ejemplo, el 5 con el 15 se pueden simplificar. Sí, ¿cierto? La respuesta es por 5, dividido por 5, dividido por 5. Por lo tanto, si nosotros hacemos de alguna manera esas divisiones, ¿cómo nos van a quedar las dos fracciones multiplicándose? Nos van a quedar la primera, el 12 lo dividimos por el 4, ¿cierto? Nos queda 3,
Abajo el 15 dividido 5 nos va a quedar el 3. El 5 acá dividido el 5 nos va a quedar 1. Y el 8 dividido 4, ¿cierto? Nos va a quedar 2. Las divisiones que hicimos respectiva de cada uno. ¿Está correcto? Ahora, multiplicamos, se puede seguir simplificando. Y en este caso, por ejemplo, el 3 con el 3, recuerden que en el caso de la multiplicación se permite tanto hacia abajo como en forma cruzada la división. En este caso, por ejemplo, hacia abajo se puede, el 3 con el 3 se puede. Y la respuesta es que sí, ¿cierto? Se puede por 3. Dividido por 3. ¿Y cuánto nos va a quedar entonces la primera fracción? ¿Nos va a quedar cuánto? El 3 dividido 3 va a ser 1 sobre 3 dividido 3, 1, ¿cierto? Por 1 sobre 2. Y si ustedes se fijan, ahí ya no se puede seguir simplificando nada, ¿cierto? Ni hacia abajo ni en forma cruzada. Recuerden que esas son las únicas dos tipos de simplificaciones que nosotros podemos hacer. La que no se permite es la hacia el lado, esa no es permitida. Por ejemplo, que quisiéramos simplificar el 15 con el 8 hacia el lado no es posible. Tiene que ser sí o sí o en forma diagonal, en forma cruzada, y también hacia abajo. Son de las dos formas en las cuales nosotros podemos simplificar. Ahora, como ya vemos que la fracción es resultante, al hacer la simplificación del 3 ya no se puede seguir reduciendo, nosotros hacemos la multiplicación hacia el lado. El 1 con el 1, ¿cierto? Y el 1 con el 2. Y nos va a quedar finalmente 1 por 1, 1, y 1 por 2, finalmente 2. Y ahí va a quedar finalmente el resultado, ahí como esperamos nosotros, en este caso de esta operación. Ahora un siguiente ejemplo, por ejemplo en este caso 2 enteros 4 quintos dividido, en este caso menos 7. Recuerden, en primer lugar, antes de poder de realizar cualquier operación, primero todo tiene que estar expresado en forma de fracción. Por lo tanto aquí tenemos un número mixto y aquí un número entero. En el caso un número entero es más fácil, ¿cierto? Recuerden que siempre se divide por 1 y así nos queda expresado en forma fraccionaria. Y en el caso del número mixto, recuerden que nosotros hacemos la multiplicación del 2, ¿cierto? Por el 5 y después sumamos al 4 arriba. Y el denominador después se mantiene. Por lo tanto, las dos fracciones, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, dividido, ¿quién? Aquí la segunda ya sabemos que es menos 100 dividido por 1. Pero en el caso de la primera, 2 por 5 en este caso son 10, más 4 son 14 sobre 5. Ahora, para utilizar la metodología recuerden que hay que transformar a multiplicación y para eso la segunda fracción se invierte y la primera queda de igual forma. Entonces 14 quintos por en este caso, y aquí como la fracción aquí en negativa va a seguir siendo negativa, ¿cierto? Entonces el decir menos 7 dividido por 1 es lo mismo que decir menos 1 sobre 7. Es válido eso también, como ya es negativa, va a seguir siendo negativa. Y nos queda transformada finalmente a multiplicación. Ahora tenemos que preguntarnos si las fracciones ahí se pueden simplificar o hacia abajo o en forma cruzada. En este caso, hacia abajo el 14 con el 5 no se puede y el 1 con el 7 tampoco. Pero en forma cruzada el 1 con el 5 no, pero sí el 14 con el 7. Por lo tanto, podemos simplificar aquí el 14 con el 7. ¿Qué valor divide el 14 y el 7? El mismo 7, ¿cierto? 7 y 7. Por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar expresada esas fracciones? El 14 dividido por 7 va a ser 2 sobre 5 por en este caso el menos 1 sobre 7 dividido 7 va a ser 1. Si nosotros nos fijamos ahora, las fracciones se pueden seguir simplificando y la respuesta es que no, ¿cierto? Ni hacia abajo ni en forma cruzada. Por lo tanto hacemos la multiplicación directa. 2 por menos 1 va a ser menos 2, ¿cierto? Numerador con numerador. Y el 5 por 1 después, 5. Y ahí nos va a quedar finalmente el resultado. Menos 2 quintos entonces. Y si ustedes se fijan, el resultado tampoco se puede simplificar porque previo a la multiplicación se hizo la simplificación. Sí, por eso yo les comentaba, esta herramienta es muy útil, que al momento de antes de empezar a calcular lo que son las multiplicaciones, es recomendable ir haciendo entonces estas simplificaciones o hacia abajo o en forma cruzada. Ahí nos quedó finalmente ese resultado. Y en el caso, por ejemplo, que ustedes vean un ejercicio, si es que llegase a aparecer, donde aparece una división de más de dos fracciones, de 3, de 4, de 5, etcétera, aquí se sigue aplicando la misma regla, no se asusten. En este caso, ¿cuál sería la regla?
en este caso, si nosotros nos fijamos, tenemos que hacer la inversión de aquí de las fracciones. La primera fracción siempre se va a mantener igual. Eso quiere decir que el 25 sobre 32 se va a mantener. Y para transformar a la multiplicación, en este caso las dos fracciones que tenemos se van a invertir. ¿Qué quiere decir? La primera sigue igual, pero en el caso de todas las que siguen después se van a ir invirtiendo. Por ejemplo, acá en este caso la segunda, como tenemos menos 1 sobre 16, es lo mismo que decir menos 16 sobre 1. Y en el caso de la tercera vendría siendo menos 7 sobre 50. Aquí, chicos, por ejemplo, alguno me podría preguntar, pero profe, ¿y por qué usted puso ahora el 7 negativo si antes estaba el 50? Y ahí, chicos, no se preocupe, da lo mismo. Si aquí, por ejemplo, el signo menos puede estar adelante de la fracción, puede estar en el numerador o puede estar en el denominador. Puede estar en cualquiera de las tres posiciones y en las tres va a ser válido. Por lo tanto, al momento de tener una división triple, cuádruple, etcétera, ustedes la primera fracción la mantienen, en este caso fija, ¿cierto? Esa no se toca. Y en la segunda, la tercera, la cuarta, las que sean, las después, son las que ustedes van invirtiendo y así van transformando de alguna manera a multiplicación. Por lo menos eso es lo que se tiene. Entonces todas las que siguen después ustedes las van invirtiendo. La primera siempre queda igual, ¿cierto? Esa queda intacta. Entonces igual. Pero las otras se van invirtiendo. Esa es la diferencia. Y una vez que nosotros tenemos ahora la otra fracción invertida, nosotros vamos haciendo las simplificaciones. Que en este caso recuerden que pueden ser hacia abajo en forma cruzada. Por ejemplo, el 25 con el 32 no se puede, el 16 con el 1 tampoco y el 7 con el 50 tampoco. Entonces, vamos a ver, como no podemos hacia abajo, vamos a ver si lo podemos resolver en forma cruzada. Por ejemplo, ¿quién con quién se puede? Yo podría decir que el 25 en el 50 se puede y la respuesta es que sí, ¿cierto? Se puede. Recuerden que ustedes se pueden saltar fracción al momento de simplificar. Y en este caso puede ser por 5, ¿cierto? Pero vamos a escoger un numerito más grande. Por 25 también se puede. Vamos a hacer la otra simplificación con otro color. ¿Quién más se puede? El 32 se podrá con el 16. Y la respuesta es que sí, ¿cierto? Se puede por 16. Entonces, si ustedes se fijan, ahí nosotros podemos ir haciendo las simplificaciones y parece que ningún otro más se puede. Bien, vamos colocando las fracciones resultantes. ¿Qué nos va a quedar? La primera fracción, el 25 se dividió por 25, el 25 en el 25 está contenido una sola vez, el 16 en el 32 está contenido dos veces por, acá el 16 en el 16 una vez, pero como era menos 16 va a ser menos 1 sobre el 1, ¿cierto? Que no se tocó abajo, por... Después sigue el menos 7 que no se tocó sobre finalmente la división del 50 con el 25 y eso va a ser 2, ¿cierto? El 25 está contenido dos veces en el 50. Ahora nosotros nos preguntamos si se pueden seguir simplificando las fracciones. En este caso se podrán. Y la respuesta es que no, ¿cierto? Ni hacia abajo ni en forma cruzada, porque por ejemplo el 2 no divide al 7, por lo tanto no se puede hacer otra simplificación. Por lo tanto, ahora hacemos la multiplicación hacia el lado. Recuerden, el 1 por menos 1 por menos 7, ¿cierto? Es 1, ¿no? Y abajo nos va a quedar 2, ¿cierto? Por 1 por 2. Y eso nos va a quedar finalmente como resultado, ¿cuánto? 1 por menos 7, 1 por menos 1 es menos 1. Por menos 7 va a ser 7 positivo, ¿cierto? Porque recuerden que menos por menos hay en más. Y abajo nos va a quedar 2 por 1, 2, y por 2 son 4. Y ahí nos va a quedar listo entonces el resultado final que también se espera, por lo menos acá. Entonces, insisto, en el caso de que a ustedes les pidan calcular divisiones triple, cuádruple, etcétera, ustedes no se compliquen, en la misma lógica anterior. La única diferencia es que aquí, por ejemplo, la primera fracción queda intacta, esa no cambia. Pero las que se van invirtiendo son todas las que vienen después de la segunda fracción en adelante. Todas se van invirtiendo y al invertir recuerden que se transforma en multiplicación, y al transformarse en multiplicación nosotros podemos hacer la simplificación en forma cruzada. Recuerden que esa simplificación solamente se puede usar en la multiplicación. Si nosotros hubiéramos querido simplificar en forma cruzada en la división, ahí no se puede, porque tiene que ser, recuerden, multiplicación. Simplificación cruzada es igual a multiplicación. Entonces es importante que ustedes tengan ese detalle. Solamente la multiplicación ustedes pueden hacer esa división diagonal o en forma cruzada. Bien, y con eso terminamos los ejemplos de las divisiones.